Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver la última técnica de integración que se llama integración aproximada. Ya vamos a ver que realmente tenemos tres reglas de integración aproximada, pero en este vídeo vamos a ver la regla del punto medio. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver la segunda regla, que es la regla trapezoidal, y en el tercer vídeo vamos a ver la última regla, que es la regla de Simpson. Ahora bien, ¿por qué queremos una aproximación realmente si ya sabemos cómo obtener las antiderivadas de las funciones? Bueno, pues si tenemos que obtener la integral de una función compleja, ya sabemos que eso es bastante complicado. Bueno, pues por eso tenemos esta alternativa de aquí. Ahora bien, ¿en qué consiste la regla del punto medio? Bueno, pues consiste en lo siguiente. Tenemos que dibujar rectángulos bajo la gráfica de una función sobre el eje X y para un intervalo cerrado. Y una vez que los hemos dibujado, tenemos que obtener el área de todos los rectángulos, y si lo sumamos, ¿qué vamos a obtener? Bueno, pues vamos a obtener una aproximación del área que tenemos realmente bajo la gráfica de la función sobre el eje X y para este intervalo cerrado. Ahora bien, como tenemos que obtener el área de los rectángulos, ya sabemos que necesitamos el ancho de cada rectángulo y ya sabemos que necesitamos el alto de cada rectángulo. Bueno, pues como necesitamos el ancho de cada rectángulo, para hacerlo simple, ya sabemos que tenemos que emplear una partición regular. Si empleamos una partición regular, eso significa que el ancho de cada rectángulo siempre va a ser el mismo, que en este caso, bueno, pues ya vemos que es b menos a entre el número de rectángulos que empleemos. Ahora, para obtener el alto de cada rectángulo, ya sabemos que tenemos que evaluar un punto allá donde esté cruzando la gráfica por la parte superior de cada rectángulo. Y una vez que obtengamos ese valor funcional, multiplicándolo por el ancho del rectángulo, vamos a obtener el área de este rectángulo en concreto. Bueno, pues para que sea simple, vamos a hacer que esta gráfica pase por la mitad de la parte superior de cada rectángulo, y con eso, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir que nuestro punto de muestra sea el punto medio de cada subintervalo. Y ya lo vemos aquí, la gráfica está pasando por la mitad de la parte superior de cada rectángulo. Bueno, pues eso significa que nuestro punto de muestra es este punto medio que tenemos en cada subintervalo, porque es el que tenemos que evaluar para obtener el alto de cada rectángulo. Bueno, pues para que se vea visualmente y con un solo rectángulo, aquí tenemos un rectángulo y ya sabemos que el ancho, como es una partición regular, como es el mismo ancho, bueno, pues ya sabemos que es igual a b menos a entre el número de rectángulos que empleemos. ¿Cómo obtenemos la altura del rectángulo? Bueno, pues como ya vemos que la gráfica está pasando por la mitad de la parte superior de este rectángulo, eso significa que nuestro punto de muestra es el punto medio que tenemos en este subintervalo. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros el punto medio? Recordar la fórmula del punto medio, aquí la tenemos. Una vez que obtenemos el punto medio, lo tenemos que evaluar en la propia función y con eso obtenemos el alto del rectángulo. Bueno, pues ese alto lo multiplicamos por el ancho y ya sabemos que obtenemos el área de este rectángulo. Haciendo lo mismo para todos los rectángulos que tenemos aquí, obtenemos, como digo, una aproximación sumando todas las áreas. Como digo, obtenemos una aproximación del área que tenemos bajo la gráfica de la función sobre el eje X y para este intervalo cerrado. Ahora bien, como ya sabemos que se trata de una partición regular y el ancho siempre va a ser el mismo, como aquí tenemos que multiplicarlo por cada término, eso significa que lo podemos factorizar. Bueno, pues al factorizarlo, aquí tenemos la definición de la regla del punto medio. Y ya vemos que empleando esta regla simplemente estamos obteniendo una aproximación que depende del número de rectángulos que empleemos. Bueno, pues aquí tenemos los puntos medios correspondientes a cada subintervalo y ya sabemos que tenemos que obtener su valor funcional. En definitiva, tenemos los altos de todos los rectángulos. Bueno, pues lo sumamos y luego lo multiplicamos por el ancho del rectángulo, que ya sabemos que siempre es el mismo, y obtenemos esta aproximación de aquí. Ahora, recordar una cosa, ya sabemos que esta aproximación depende del número de rectángulos que empleemos. Ya sabemos que si ese número de rectángulos tiende a infinito, lo que estamos obteniendo es el valor real y no una aproximación. ¿Y cómo obtenemos ese valor? Bueno, pues recordar que teníamos la antiderivada de la función. Obteniendo la derivada de esta función y empleando el teorema fundamental de cálculo, llegamos al valor real y no a una aproximación. Bueno, pues para ver cómo depende esta aproximación del número de rectángulos que empleemos, vamos a realizar un ejercicio. Y nos dice que tenemos que aproximar esta integral definida por la regla del punto medio para este número de rectángulos. Cuando tenemos un rectángulo, cuando tenemos dos, cuando tenemos 5 rectángulos. Y antes de nada, recordar lo siguiente. Nosotros ya sabemos obtener la antiderivada de esta función. Ya sabemos que es el logaritmo natural de x. Ahora bien, empleando el teorema fundamental del cálculo, bueno, pues ya vemos que obtenemos esta aproximación de aquí. 0,6931. Ahora vamos a suponer que nosotros no sabemos cómo obtener la antiderivada de esta función. ¿Cómo nos aproximamos o cómo obtenemos este valor? Bueno, pues empleando la regla del punto medio. Y cuando tenemos un rectángulo, visualmente aquí lo tenemos. Bueno, pues ¿cómo obtenemos el ancho de este rectángulo? Ya sabemos que tenemos 2 menos 1, en este caso entre 1, porque es el número de rectángulo que estamos empleando.
Ahora, ¿cómo obtenemos el punto medio? Bueno, pues aquí tenemos nuestro intervalo que va desde 1 hasta 2. ¿Y cómo obtenemos el punto medio de un intervalo? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta ecuación de aquí, es decir, que tenemos 1 más 2 entre 2. Bueno, pues ya vemos que tenemos 3 medios. Y con respecto a estos puntos, bueno, pues ya vemos que x sub 0 es igual a la distancia que hay desde 0 hasta x sub 0, que en este caso es 1. Y la distancia que tenemos aquí, ya sabemos que es igual a esta primera distancia más esta otra distancia que corresponde al ancho del rectángulo. Bueno, pues aquí tenemos la correspondiente fórmula. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque si empleamos dos rectángulos, aquí tenemos el primero y aquí tenemos el segundo, bueno, pues ya sabemos que la distancia que hay desde 0 hasta este punto, en este caso es igual a 1, que corresponde a x sub 0. La distancia que tenemos a este otro punto, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta distancia más esta otra distancia que corresponde al ancho del subintervalo. Y para obtener esta distancia que tenemos aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta distancia, que es x sub 0, más esta distancia, más esta otra distancia. Como aquí el ancho es el mismo y tenemos dos anchos, bueno, pues le tendríamos que multiplicar por 2. Es decir, el número que coloquemos aquí hace referencia al número de rectángulos que tenemos aquí. Bueno, pues aquí tenemos el punto medio para este subintervalo. Y como tenemos que obtener su valor funcional y estamos empleando 1 entre x, que ya vemos que x está en el denominador y la tenemos que sustituir por esta fracción, invirtiendo esta fracción, aquí tenemos el correspondiente valor funcional. Bueno, pues multiplicando ese valor funcional por el ancho del rectángulo, ya vemos que obtenemos esta aproximación de aquí. Bueno, pues ¿qué es lo que hemos obtenido? Hemos obtenido el área de este rectángulo, pero ya sabemos que es una aproximación al área que tenemos bajo la gráfica de esta función sobre el eje x y para este intervalo cerrado. Y ya sabemos que es una aproximación porque empleando la antiderivada de esta función y el teorema fundamental de cálculo, ya vemos que obtenemos esta aproximación de aquí, 0,6931. Que ya sabemos que es el área que tenemos bajo la gráfica de la función sobre el eje x y para este intervalo cerrado. Pero empleando la regla del punto medio y empleando un solo rectángulo, ya vemos que hemos obtenido esta aproximación de aquí. Bueno, pues ya vemos que en el primer decimal coincide, pero el segundo decimal no coincide. Bueno, pues ya vemos que tenemos una aproximación, pero nos estamos alejando bastante del valor real. Bueno, pues ¿qué pasa si empleamos dos rectángulos? Bueno, pues visualmente aquí lo tenemos. Si empleamos dos rectángulos, bueno, pues ¿cuál es el ancho de cada rectángulo? Ya sabemos que tenemos b menos a entre 2, porque estamos empleando dos rectángulos. Bueno, pues ya vemos que obtenemos un medio. Ya sabemos que tenemos x sub 1, que es esta distancia que tenemos aquí. Y para obtener esta otra distancia, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta distancia más esta otra distancia que corresponde al ancho del rectángulo. Bueno, pues ya vemos que obtenemos 3 medios. Y para obtener este número de aquí, en este caso ya sabemos que es 2, pero ¿qué pasa si no lo tuviésemos? Bueno, pues para obtener este número ya sabemos que tenemos esta distancia más esta otra distancia. Estas dos distancias ya sabemos que es la misma porque hace referencia al ancho de cada subintervalo y como tenemos una partición regular ya sabemos que es el mismo ancho. Bueno, pues como tenemos dos anchos, bueno, pues ya sabemos que tenemos 2 por el ancho más esta distancia de aquí. En definitiva, tenemos esta ecuación. Si tuviésemos un tercer rectángulo y quisiéramos obtener este punto de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos x sub 0 más 3 por el ancho, porque ya vemos que tenemos 3 rectángulos. Bueno, pues una vez que obtenemos este punto, ya sabemos que necesitamos el punto medio para este subintervalo y para este otro subintervalo, porque ya vemos que tenemos lo siguiente, tenemos 1 hasta 3 medios, y el segundo es desde 3 medios hasta 2. Bueno, pues tenemos que obtener estos puntos medios. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear estas ecuaciones de aquí. Para el primer punto medio ya vemos que obtenemos 5 cuartos y para el segundo ya vemos que obtenemos 7 cuartos. Ahora, como tenemos que obtener su valor funcional, estamos empleando esta función y como x está en el denominador y la tenemos que sustituir por fracciones, ya sabemos que invirtiendo estas fracciones obtenemos sus valores funcionales. Bueno, pues una vez que obtenemos los valores funcionales, los sumamos y los multiplicamos por el ancho del rectángulo y ya vemos que obtenemos esta aproximación de aquí. Bueno, pues recordar que con un rectángulo habíamos obtenido esta aproximación 6, 6, 6, 6 y ya vemos que empleando dos rectángulos obtenemos 68, 57. Recordar que empleando el teorema fundamental de cálculo para la antiderivada de esta función obteníamos 0,6931 y ya sabemos que este es el valor real. Bueno, pues aquí tenemos las aproximaciones y ¿qué podemos ver de esta segunda aproximación? También coincide en el primer decimal, pero no coincide en el segundo decimal. Lo mismo nos pasaba cuando usábamos un rectángulo. Pero ya vemos que entre estos dos números, entre el 6 y el 8, ya vemos que el 8 se acerca más al 9. Bueno, pues podemos sacar en claro que según vamos aumentando los rectángulos, nos estamos aproximando cada vez más a este valor. Bueno, pues ¿qué pasa si empleamos 5 rectángulos? Bueno, pues aquí tenéis la solución.
Recordad que estamos ahora con 5 rectángulos. Voy a poner aquí los 5 rectángulos, 3, 4. Y ya sabemos que tienen el mismo ancho, recordar. Bueno, pues ya sabemos que nuestro intervalo va desde 1 hasta 2 y tenemos que obtener todos estos puntos de aquí. Bueno, pues antes de nada tenemos que obtener el ancho de cada rectángulo. Bueno, pues ¿cuál es el ancho de cada rectángulo? Ya sabemos que tenemos 2 menos 1 entre el número de rectángulos que estamos empleando. Bueno, pues ya vemos que tenemos un quinto. Ahora, para obtener estos puntos de aquí, ya sabemos que tenemos la primera distancia, que hace referencia a x sub 0, que en este caso es igual a 1, recordar. Y luego le tenemos que ir sumando simplemente anchos de rectángulo. Como estamos en este punto y solo tenemos un rectángulo, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta fórmula. Para el segundo punto, bueno, pues como tenemos dos rectángulos, como se repite 2 veces el ancho, bueno, pues tenemos esta otra fórmula y así sucesivamente. Simplemente el número que colocamos aquí hace referencia al número de rectángulos que tenemos. Bueno, pues una vez que tenemos estos intervalos, porque recordar que tenemos 1 hasta 6 quintos, luego tenemos 6 quintos hasta 7 quintos, y así sucesivamente. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros los puntos medios de estos intervalos? Aquí tenemos las correspondientes fórmulas. Bueno, pues recordar que tenemos que obtener los valores funcionales de estos valores y como estamos con 1 entre x está en el denominador y simplemente la tenemos que sustituir por fracciones, invirtiendo estas fracciones obtenemos sus valores funcionales. Bueno, pues lo sumamos, lo multiplicamos por el ancho del rectángulo y ya vemos que obtenemos esta aproximación de aquí. Bueno, pues recordar que con n sub 1 habíamos obtenido 66, 66, con n sub 2 habíamos obtenido 68, 57 creo, y ya vemos que cuando empleamos 5, bueno, pues obtenemos esta aproximación de aquí. Y recordar que empleando el teorema fundamental de cálculo para la antiderivada de 1 entre x, bueno, pues ya habíamos visto que obteníamos esta aproximación de aquí, 0,6931. Bueno, pues ya vemos que para el tercer caso, cuando estamos empleando 5 rectángulos, coincidimos ya en el segundo decimal. Cosa que no nos ocurría cuando estábamos empleando 2 rectángulos y un rectángulo, porque solo coincidíamos en el primer decimal. Pero ya vemos que si empleamos 5 rectángulos, estamos coincidiendo en el segundo decimal. Bueno, pues ¿qué pasa si queremos coincidir con el tercer decimal o también con el cuarto decimal? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que aumentar el número de rectángulos. Ahora, ¿cuántos rectángulos tenemos que emplear para coincidir en este número de rectángulos? Bueno, pues para eso tenemos este error de aquí. Ya vemos que nos dice lo siguiente, que tenemos que suponer que la integral, empleando la antiderivada de esta función y el teorema fundamental de cálculo, ya sabemos que es igual a este número, que es el valor real, pero ya sabemos que si empleamos la regla del punto medio, estamos obteniendo una aproximación a este valor real que depende del número de rectángulos. Bueno, pues ¿cuál es el error que estamos cometiendo con esta aproximación hacia el valor real? Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos el valor absoluto de esta resta. Aquí tenemos el valor real y aquí tenemos la aproximación. Bueno, pues ya vemos que el valor absoluto de esta resta es igual al error que estamos cometiendo. Ahora bien, ya hemos visto lo siguiente, que teníamos este valor real, 69, 31, y empleando 5 rectángulos habíamos obtenido los siguientes 69 y otros dos números que ahora no me acuerdo. Bueno, pues ya vemos que coincidimos en los dos primeros decimales. ¿Cuál es el error que estamos cometiendo? Bueno, pues al realizar la resta, y ahora ya me acuerdo porque esto es 19, ¿cuál es el error que estamos cometiendo? Bueno, pues ya vemos que el error que estamos cometiendo es de 0,0012. ¿Qué pasa si ahora queremos coincidir en 3 decimales? ¿Cuál sería nuestro error? Sería más o menos lo siguiente, 0,000 y ya lo que venga después. Porque en los 3 decimales, como estamos coincidiendo, aquí tenemos que obtener 0. Bueno, pues ¿cuántos rectángulos tenemos que emplear para coincidir en 3 decimales, 4 o en ciertos números de decimales? Bueno, pues para eso tenemos esta desigualdad de aquí. Y no voy a explicar de dónde viene esta desigualdad, es decir, la definición de esta desigualdad, porque eso se estudia en cálculo numérico. Cuando haga un curso de cálculo numérico, bueno, pues ahí veréis de dónde viene esta desigualdad. Simplemente aquí vamos a ver cómo se emplea. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo que si hay un número m mayor que 0 y esta m nada tiene que ver con esta aproximación de aquí, recordad que esta aproximación depende del número de rectángulos, que es una aproximación al valor real de esta integral definida. Bueno, pues como digo, este número nada tiene que ver con este. Bueno, pues ya vemos que si es mayor que 0 y se cumple esta condición de aquí, que el valor absoluto de la segunda derivada sea menor o igual a ese número para toda x que tenemos dentro de este intervalo cerrado, entonces se cumple esta condición de aquí. Es decir, tendremos que obtener la segunda derivada de esta función
y evaluar los números que tenemos dentro de este intervalo cerrado. Bueno, pues ya vamos a ver que todos los números tienen que ser menores o iguales a 1. Bueno, pues para terminar de entenderlo, vamos a realizar un ejercicio. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar un valor de n, es decir, el número de rectángulos, de modo que la regla del punto medio proporcione una aproximación de esta integral definida precisa hasta 2 cifras decimales. Es decir, que tenemos que coincidir en 2 cifras decimales. Recordad que tenemos que tener esto en la resta, en el error. Y cuando se trata de error, bueno, pues aquí nos vale con tener 5. Pero como digo, como se trata de 2 decimales, en la resta tenemos que tener 0. ¿Cómo llegamos a esto de aquí? Bueno, pues recordar que tenemos esta desigualdad y tenemos que obtener la segunda derivada de esta función. ¿Cuál es la segunda derivada de esta función? Aquí la tenemos. ¿Qué podemos ver de esta función? Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que como x está en el denominador, al sustituirlo por cualquier número que vaya aumentando, es decir, si x va aumentando, podemos sacar en claro que esta fracción disminuye. Bueno, pues como estamos con este intervalo, que va desde 1 hasta 2, comenzamos con el 1, bueno, pues si realizamos la correspondiente sustitución, ya vamos a ver que vamos a obtener un número cualquiera. En este caso, bueno, pues ya vemos que obtenemos 2. Ahora bien, según va aumentando la x por este intervalo, como el denominador va aumentando, eso quiere decir que esta fracción disminuye. Bueno, pues podemos sacar en claro que para toda x que tenemos dentro de este intervalo, ya vemos que es menor o igual a este número. Bueno, pues como digo, evaluando todos los números que tenemos dentro de este intervalo cerrado, según va aumentando la x, como esta fracción va disminuyendo, bueno, pues ya vemos que se cumple esta desigualdad de aquí. Bueno, pues podemos sacar en claro que nuestro número es igual a 2 y también necesitamos esta resta. Bueno, pues como vamos desde 1 hasta 2, ya sabemos que tenemos 2 menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Realizando la correspondiente sustitución y despejando para n al cuadrado, bueno, pues ya vemos que tenemos esta aproximación de aquí. Obteniendo la raíz cuadrada de este número al entero más cercano, bueno, pues ya vemos que tenemos 4, porque 4 por 4 es igual a 16. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que 16 no es mayor que 16,67. Eso significa que si empleamos 4 rectángulos, no vamos a llegar a esas 2 cifras decimales. Solo vamos a llegar cuando esto de aquí es mayor que 16,67. ¿Cuál es el siguiente entero mayor que 4? Bueno, pues ya sabemos que es 5. 5 por 5 es 25. Al realizar la correspondiente sustitución, bueno, pues ya vemos que 25 es mayor que esto de aquí. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues que si empleamos 5 rectángulos o más, vamos a coincidir en estas 2 cifras decimales. Y recordar lo de 0,005, nosotros queremos coincidir en 2 decimales. Si queremos coincidir en 3, bueno, pues aquí tendríamos que poner lo siguiente, 0,005. Si queremos coincidir en 4, bueno, pues 0,00005 y así sucesivamente. Bueno, pues ya vemos que esta desigualdad de aquí nos va a ayudar para saber cuántos rectángulos tenemos que emplear para llegar a coincidir con ciertas cifras decimales, como aquí queríamos coincidir con 2 cifras decimales. Bueno, pues ya hemos visto que tenemos que emplear 5 o más rectángulos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver la segunda regla, que consiste en la regla trapezoidal. Hasta la siguiente.